buenas tardes, estimados colegas, señores abogados, señor fiscal, demás presentes. Señor Buenas asistente de tardes. audiencia, estamos ya en aptitud de iniciar la sesión. Señor presidente, buenas tardes. Sí, todo se encuentra listo para poder iniciar cuando usted lo autorice. Muy bien, siendo entonces las 2:33 de la tarde, damos inicio a la sesión de audiencia el señor José Antonio Neira Flores y el señor Walter Ricardo Cotrina Miñán, como magistrados componentes de la misma. Damos inicio a la sesión programada en el expediente 5-2015-9, seguida contra el procesado se retransmite por los canales oficiales del Poder Judicial. Vamos a proceder a la acreditación de las partes para el registro correspondiente. Señor. Transitoria de delitos cometidos por corrupción de funcionarios, con los datos ya señalados en la primera audiencia. Gracias. Gracias a usted. La representante de la Procuraduría. Abogado 18456, en apoyo de la doctora Ana Rossi. Muy bien. La defensa del procesado. Sí. Buenas tardes, señor juez supremo y de... Defensa técnica Julio César Galindo, con domicilio procesal en el Girón Caraballo 831, quinto piso, oficina 501, número de contacto 944-897-658, correo Abel Peri. En este caso, Sara Burga, quien se encuentra de vacaciones. Muchas gracias. El acusado. Bien, señor presidente. Como defensa de apoyo está presente. Buenas tardes, señor presidente, a los señores y señoras magistradas y a todos los concurrentes. Abogado Rommel Manuel Gutiérrez Lazo, con registro del Colegio de Abogados del Callao 97. Se encuentra a cargo de la defensa del acusado Julio Galindo. Solicitaría permiso para retirarme. Sí, puede hacerlo. Gracias, señor abogado. Permiso. Bien, señorita especialista de... Señores y señores, buenas tardes. Señor presidente, para informar a usted que no ha ingresado ningún escrito pendiente para la prueba. Gracias. Que recepciona los testimonios ofrecidos por las partes. En esta ocasión continuamos con los testigos convocados. Informe, señor. Señor presidente, sí, los tres testigos convocados, el señor Etel Villanueva, la señora Sara Lucía Pintado. Señora Sara, por favor, prenda su cámara. Se encuentra conectado. Coordinen por el interno, señor asistente de la audiencia. Vamos a tomar la declaración de la
testigo Sara Lucía Pintado Peláez. Indique a las de que se presenten para su testimonio. Sí, señor presidente. Que declaren luego de la señora Sara Pintado, por favor. Desconéctese en este momento a la sala. Gracias. Entendido. Bien, la señora Sara. Bueno, ha sido usted convocada para prestar declaración testimonial en este juicio oral. Me corresponde, en primer lugar, identificarla a las preguntas que le vamos a formular de manera concreta. Nombres y apellidos completos. Sara Lucía Pintado Peláez. Su número de documento nacional de identidad. 4033-18. De 1979. Su edad actual. 43 Su domicilio años. puede usted hacerlo de manera reservada por el interno o quiere darlo a conocer públicamente. Lo hago por interno. Gracias. Muy bien. Bueno, nacionalidad es usted peruana. ¿Mantiene usted alguna relación de amistad, de enemistad con el procesado aquí presente? No. Galindo Vázquez, ¿no? Muy bien. No. ¿Profesa religión católica? No. No profesa religión católica. Bien, entonces debe usted expresar promesa de honor de contestar con verdad a las preguntas que se le van a formular. ¿Está bien? Ok, yo prometo. Sí. No, diga, yo prometo contestar con verdad a las preguntas que se me van a formular en esta audiencia. Ok, yo prometo contestar con verdad a las preguntas que se me hagan. Hecho delictivo y penado el que haya una falsedad en lo que se declara. Así que tenga presente eso y debe honrar su promesa de honor en los términos señalados. Debo mencionarle que usted tiene derechos que esté discriminada o sometida a cualquier otro trato incorrecto. Usted tiene amplia libertad para exponer sobre los hechos que se le pregunten de la manera como los percibió, como los conoció. Y están prohibidos que se formulen interrogatorios que incluyan preguntas que de acuerdo a ley son ilegales, ser impertinentes, que alguno de los presentes dice la expresión objeción, usted se va a detener, no va a contestar hasta que nosotros decidamos lo pertinente y le habilitemos o no a responder. ¿Me ha entendido esto último? Fiscal, puede usted iniciar su interrogante. Gracias, señor director de debates. Señora Sara Lucía Pintado, soy el representante del Ministerio Público. Le voy a formular las siguientes preguntas. Bien. Dígame, ¿desde cuánto tiempo conoce al señor Julio César Galindo Vázquez? Lo conozco cuando trabajé en la Procuraduría del Ministerio Público en el año
Muy bien. Perdón, señor fiscal, ¿habrá querido decir Ministerio del Interior o Ministerio Público? El Ministerio Interior o Ministerio Público. Dijo, creo, Ministerio Público. Disculpe, el Ministerio del Interior, Mininter. Bien, señor. De la misma forma, dígame. Dígame, ¿durante qué periodo de tiempo laboró en la Procuraduría Pública especializada en delitos de terrorismo del Ministerio de Interior? ¿Qué cargo desempeñó usted? Nueve, 5 meses, y en el año 2013 aproximadamente mes y medio. ¿Bajo qué modalidad contractual trabajó usted? CAS, ¿Perdón? CAS. El- Modalidad CAS. Ya. Inmediato superior. Mi jefe inmediato era en ese entonces el procurador Julio Galindo. Mis funciones eran, yo elaboraba estadísticas de los logros obtenidos por todo el equipo legal. Eh, Tenía que estar al pendiente de la habilitación de los fondos que se le destine a la persona que iba a ir como comisionado por viaje, específicamente por comisión de viáticos, para que puedan tener los fondos para poder ejercer la labor que les habían encomendado. También veía el tema de la asistencia del personal. Dígame, en su calidad de administradora que usted ha manifestado, ¿usted podía realizar viajes de comisión de servicios? ¿No? Personal administrativo de la Procuraduría del Ministerio del Interior podían realizar viajes de servicio, realizaban. Por sugestiva. La defensa consideramos que está poniendo la respuesta en la boca del testigo. En todo caso, Reformúlelo, señor fiscal. Bien, dígame, ¿qué tipo de personal de la Procuraduría podrían hacer viajes de comisión de servicios? Los abogados. ¿Solamente los abogados? Los abogados eran. Dígame, si me puede indicar quién disponía que debían realizar los viajes de servicio de la Procuraduría Especial de Delitos Cometidos, delitos de terrorismo del Ministerio del Interior. Lo determinaba el procurador. Él evaluaba, lo analizaba e indicaba qué personal es quien tenía que ir. Bien. ¿Un RPC o RPM? No. No le escucho bien, señora, por favor. Estoy al máximo de mi volumen. Di por respuesta que no. Ya. Yo bien. trabajaba con mi teléfono personal. Ya. Los personales administrativos, así como usted, ¿tenían acceso a un RPM o un RPC?
tiempo desde que yo he trabajado con el ministerio, pero netamente las comunicaciones se daban fluidamente. No podría precisar exactamente, no recuerdo. Bien. ¿Me puede indicar? Por impertinente, porque no cabe al marco de imputación, porque el marco de imputación acá está, es por un tema de asignación de viáticos de parte del señor Julio César Galindo a la señora Sí, está, como le hemos explicado, contextualizando. En la línea de imputación general, las referencias que se hacen están ligadas a un trato preferente que determinó finalmente una designación. ¿Es eso a lo que apunta la pregunta? tema de la negociación incompatible por los contratos CAS, el interés indebido del señor Julio Galindo, ahí podría haberse dado esta pregunta, pero en este Se plantea en la línea de imputación, señor abogado. Inicialmente eran dos hechos, pero el correcto. contexto era el mismo. Por tanto, improcedente su observación. Prosiga, señor. La resolución, por me permite sustentarlo, por favor. Claro. Muchas gracias. Señor director de debate, la defensa técnica plantea reposición que la pregunta hecha por el señor fiscal o la línea que viene haciendo por el señor fiscal, no solamente en esta audiencia, sino también en las anteriores audiencias, viene realizando una línea de interrogatorio sobre un proceso que ya se lo agradezco, señor director de debate. Sin embargo, en el caso concreto, la pregunta concreta es sobre algunas discrepancias con la señora Rocío Maribel Guamán. En este consideramos que no es pertinente la pregunta. Muchas gracias. Bien, ya la sala ha identificado la línea de preguntas en los términos que hemos mencionado. Gracias por su observación, pero no la estimamos precedente. Contesto. Así se dieron ciertas oportunidades en las cuales se suscitaron ciertas discrepancias. ¿Podría indicarnos cuáles fueron esas discrepancias, señora? Bueno, Procuraduría y bueno, la señora tenía el criterio esta instalación, la posición, bueno, fue la señora, ¿no? Nosotros ejercíamos la labor acorde a las indicaciones que nos daba el procurador. No él era quien indicaba las labores que cada persona que formaba parte del equipo de la Procuraduría para poder realizar. Señora, en el lapso que usted trabajó en la Procuraduría, usted pudo observar cierto favoritismo en el aspecto laboral del señor Galindo Objeción, señor. contra la señora Maribel Guamán Díaz. Sí, ya lo ha planteado.
¿Por qué motivo usted dejó de elaborar, señora Lucía Pintado, en la Procuraduría? En el año 2009 yo renuncié. Tuve que viajar por motivos personales. En el año 2013, en el cual culminaban mis servicios. Bien. Dígame, en los ambientes donde funcionaba la Procuraduría Pública, Objeción por impertinente, señor director de debates. Esa pregunta no es dentro del marco de imputación de la comida o comedor. Estamos en un tema de peculado, asignación de presupuesto. Señor abogado, estamos recibiendo una línea de preguntas en contextualización de las relaciones que tenía la persona y si conocía los ambientes del lugar. No hay una... que usted plantea. Cuando usted tenga el contrainterrogatorio, puede desarrollar argumentos en contra de lo señalado. Conteste, señora testigo. La Procuraduría quedaba en San Isidro y Girón Chinchón, en ambas oportunidades que yo he trabajado ahí. Los ambientes pueda hacer uso como comedor. bien. Dígame, referido al ambiente propicio, pues donde estaba un comedor, usted me dice, ¿tiene usted conocimiento si la señora Rocío Guamán Díaz utilizaba dicho ambiente? El personal propiamente de la Procuraduría usaba el comedor a la hora de su refrigerio, ¿no? Aunque también había personal que por decisión propia lo hacía ya sea afuera o propiamente en su oficina, ¿no? Sí, yo le pregunto si la señora Maribel Guamán Díaz en ese ambiente, comedor, preparaba alimentos. Más Objeción, concretamente. claro, está cambiando. Concurrían al comedor. Contesten ese punto, señora testigo. ¿Concurría la señora mencionada a este ambiente del comedor? Magistrado, disculpe, contestó la testigo, dijo que todo el personal. Sí, por eso le están preguntando si dentro de ese personal estaba esta señora. No, no ha sido así la pregunta, señor fiscal, en todo caso que reformule. Reformule la señora. Sí, le hago la pregunta. ¿Se dedicaba a usarlo o a cocinar? Objeción, está sugiriendo, señor magistrado, y además está haciendo Pregunto preguntas. si es sí o no. A ver, silencio los dos. Vamos a mantener orden aquí en la dialéctica del interrogatorio. Si objeta, espere que decida que lo que la sala plantea. E igualmente, señor fiscal, si le señalan una objeción, espere. Iba en el sentido si esta señora asistía igualmente al comedor. Conteste ese extremo únicamente. Sí, ella también hacía uso del comedor. Muy bien, prosiga, señor fiscal. Ya, señor. Usted ha referido que la señora Maribel Guamán Díaz asistía a dicho comedor, ¿sí? En dicho comedor, en dicho ambiente que usted ha dicho, preparaba alimentos. Objeción por sugestiva, magistrado, está diciendo preparaba alimentos, le está poniendo la respuesta a la boca. Tiene que ser una pregunta abierta. Reformule, señor fiscal, Bueno, su pregunta. si ella en dicho lugar cocinaba. Objeción por sugestiva nuevamente, magistrado. Tiene usted que plantear.
Muy bien. La pregunta concreta es si la señora Maribel Guamán Díaz en ese ambiente, ¿qué más hacía en todo caso? Como ya mencioné, todo el personal, incluyendo la señora Rocío Guamán, hacíamos uso del comedor. Se supone que el comedor Bueno, es para que aparte de la puedan almorzar. diferencia que no es tampoco pertinente, el comedor es el que está señalando. Asistía al comedor, le han indicado que sí. Bueno, eso es todo, señor. Gracias. A ver, señora representante de la Procuraduría del Estado como actor civil, desea formular. Usted ha referido al representante del Ministerio Público que usted elaboró en el año 2013 por 1 mes y medio, ¿correcto? Trabajé en el Ministerio del Interior por mes y medio aproximadamente en el noviembre y diciembre de 2013. En el periodo que usted laboró en la Procuraduría, en el Ministerio del Interior, ¿usted recuerda si algún personal administrativo efectuó alguna comisión de servicio? Eso es todo por mi parte, señor magistrado. Señor abogado defensor. Sí, muchas gracias, señor director de debate. Señorita Sara, por la defensa del señor Galindo. Usted nos ha dicho en el interrogatorio directo que ha hecho el representante del Ministerio Público que trabajaba como administradora en la Procuraduría. También respondió a algunas de asignación de viáticos para el personal de la Procuraduría Pública de Terrorismo. Bueno, básicamente lo que recuerdo es, como mencioné, la labor era asignada a todo el equipo legal propiamente, quien autorizaba, quien hacía el análisis y evaluación propiamente de procurador. Una vez que él asignaba qué personal iba a viajar, posteriormente se solicitaba la habilitación de los fondos al Mininter. Habían escalas concepto de viáticos propiamente. Una vez que se le habilitaba, ya el personal se desplazaba para ejercer su labor. Cuando los abogados regresaban, ellos rendían cuentas del viaje ejecutado. Gracias. Usted Procuraduría de Terrorismo. No recuerdo. Yo, como mencioné hace un momento, hacía seguimiento para la habilitación. Me comunicaba con Tesorería para saber si ya estaba propiamente encaminado la designación de los fondos para la realización del viaje propiamente del personal. Ya. ¿Y tiene conocimiento qué área es la que realiza? Dígame, ¿usted tiene conocimiento que la señora Rocío Maribel Guamán Díaz en el año 2013 era personal administrativo CAS? Sé que era... Correcto. Bueno, sí. Solamente eso es todo. Quería hacerle otra pregunta, por favor. Dígame, ¿usted tiene conocimiento que el personal administrativo CAS, según la directiva 1/2012, bien, eso es todo, señor director de debate. Muchas gracias. Bien. Señor Negra Flores, ¿desea formular alguna pregunta?
Señor Cotría. No, tampoco, señor presidente. Sí, Bien. le voy a manifestar. A ver, por la base de lo que usted nos ha narrado, Yo no gestionaba de manera directa. Yo lo que hacía era, por indicaciones del procurador, hacer seguimiento en que se habilite los fondos para que la persona pueda viajar. El procurador me indicaba, por favor, estate sí, pendiente de que los fondos estén habilitados. Por eso que me por eso, comunicaba con tesorería. ¿qué nos quiere decir con lo Puedan ¿Usted viajar y averiguaba sobre ejecutar eso, lo que los quiere viáticos, decirnos? la ¿Usted asignación del viaje averiguaba cuál asignado. era el estado de recursos para estas asignaciones? ¿Es lo que no quiere señalar? Exacto, era hacer seguimiento al recurso financiero para que ellos puedan viajar. Bueno, ese es un acto de gestión. Segundo, del acusado, señor Galindo Vázquez, ¿correcto? Bien. Durante el tiempo que usted estuvo a ese cargo y en esa tarea, ¿en qué casos o cuántas ocasiones gestionó usted viáticos para personal administrativo, efecto de comisión de servicios? Ninguno. En ninguno. Era personal del área legal. El personal administrativo no viajaba. ¿Y por qué conoce usted de que el personal no viajaba? ¿No estaba autorizado? ¿Era objeto de algún tipo de restricción? ¿Conoce? No, en la práctica, en el tiempo que yo elaboré, ¿Cuántos años? como dije, en el 2009 5 meses, en el 2013 aproximadamente mes y medio. En ese Un total de 6. primer tramo y en el segundo que nos ha narrado, ¿quién estaba a cargo de la Procuraduría? En ese entonces el jefe inmediato era el procurador Julio Galindo. Usted tenía una tarea de administración mencionada. ¿Quién disponía el uso de los ambientes? ¿Cómo se ordenaba la habilitación de ambientes, el uso de los mismos dentro de la Procuraduría? Bueno, cuando yo llegué en ambos periodos ya estaban asignados. Los abogados tenían propiamente sus oficinas. Espacio, como manifesté, era un poco chico el ambiente y dar un mayor espacio para el tema de lo que era el comedor, porque ese ambiente había varias cajas, armarios, entonces se trató de ordenar y habilitar un ambiente para el personal, ¿no? Ya que ha tocado usted el tema del comedor, ¿es Objeción, Teníamos, señor presidente, objeción. usted no puede objetar la pregunta de la presidencia, señor abogado? Le Señor, voy en todo caso a señalar cuál es la razón. Se ha mencionado aquí que hay un ambiente del comedor. Nos interesa saber si ese ambiente del comedor fungía, tenía habilitado. de interrogatorio que el señor fiscal no ha abierto. Por lo tanto, estamos habilitados a poder objetar. Nos interesa a nosotros completar. Nosotros somos los que vamos a decidir el caso, señor abogado. Y nos interesa saber todas las líneas de información que sean útiles para tomar la mejor decisión. Sí, entiendo, señor magistrado, pero también entiende usted de que el fiscal tiene un rol y usted tiene un rol de administrar justicia. Y en este caso yo sé que ustedes están habilitados por el nuevo Código Procesal Penal a hacer preguntas, pero no
Aquí usted más claro, señora. ¿Cómo estaba compuesto? ¿Era solamente un espacio para tomar alimentos? A ver, eran dos espacios. El espacio netamente donde había un ambiente donde había una mesa estándar con las sillas para que el personal se siente y haga uso de su refrigerio. Y había otro ambiente pequeño, era chiquito, donde estaba el comedor, había platos, vasos. Dos espacios entonces, con dos funciones distintas, ¿correcto? Exacto. El grande era donde estaba propiamente la mesa. Y en otro ambiente un poco menor, más chiquito, ahí estaba el microondas y el personal tenía que, solo era uno, teníamos que hacer cola, esperar para que cada personal caliente su... Claro, era de uso común. Muy bien. Gracias, señorita testigo. ¿Puede usted retirarse? Gracias a todos. Hasta luego. Buenas. Convocar al señor Etel Eusebio Villanueva Melgarejo. De acuerdo, señor presidente, ahora lo llamamos. Sí, disculpen que mi proyección de imagen está fallando. Voy a tener unos instantes apagada. Etel Eusebio Villanueva Melgarejo, ubíquelo por favor. Señor presidente, lo estamos llamando para que se conecte. Le informo en cuanto esté conectado. Rosa Suárez Gilmar. En la pauta, pero bueno, es el único que va a venir las presiones. Señor presidente, Sí, señor presidente de audiencia. El testigo ya se encuentra conectado. Muy bien. Señor Etel Eusebio Villanueva Melgarejo, ¿me escucha usted? Muy buenas tardes, señor magistrado. En ese sentido, me corresponde, en primer lugar, identificarlo y registrar sus datos personales o actualizarlos, si fuere el caso. Me va a responder concretamente a las preguntas que le voy a señalar. Su nombre completo y apellidos. Etel Eusebio Villanueva Melgarejo. De nacimiento. 24 de agosto del 50. Su edad.
actual? 72 años, 72. 72 años. ¿Cuál es su domicilio actual? ¿Puede mencionarlo en este acto o puede... Viente como abogado. Sí, su domicilio, le preguntaba. Su domicilio actual. Mi domicilio es Avenida Los Fresnos, 1070 La Molina. Muy bien. ¿Es usted de profesión abogado? Soy cristiano doctor. Cristiano. ¿Tiene usted algún vínculo de amistad, de enemistad, familia con el procesado, señor Galindo Vázquez? No tengo ningún vínculo, doctor. Bien. Le vamos entonces a requerir para que formule promesa de contestar con verdad. Está usted bajo juramento, es usted abogado, conoce las responsabilidades que implica la ley a efecto de que se dé un falso testimonio. ¿Me ha comprendido? ¿Correcto? Bien, va a ser entonces usted interrogado en primer término. Bien. Bien, señor. Dígame, ¿podría decirnos qué cargos ejerció usted dentro de la Procuraduría Especializada en Delito de Terrorismo cuando usted laboró hoy? Sí, señor. Era procurador adjunto y encargado a nivel nacional. Su labor en la Procuraduría, que usted dice que laboró en la Procuraduría Especializada en Delito de Terrorismo. Le pregunto si dicha labor en la Procuraduría fue reconocida por alguna entidad o qué autoridad. Sí, doctor. Por la eficiente labor realizada, sobre todo en el Guayaga, obtuve unas felicitaciones por parte del gobierno, específicamente como por el ministro del Interior, ¿no? Estas felicitaciones no solamente eran para mi persona, sino para dos de mis colaboradores también. Bien, señor. Dígame, ¿durante cuánto tiempo usted laboró en la Procuraduría? ¿En qué año y hasta cuándo? Fue en el año, ingresé no recuerdo bien, pero fue un mes de junio. El Día del Padre recibí mi resolución de mi cese como procurador adjunto. Bien, señor. ¿Desde hace cuánto tiempo conoce aquí el acusado, señor Galindo Vázquez? Lo conozco a él desde el año octubre del 2004, en que entré a trabajar como procurador adjunto. Dígame, ¿cuál era su relación? Él era también procurador adjunto, al igual que yo. El procurador en ese entonces me designó como jefe a nivel nacional para casos de terrorismo. Al doctor Galindo le dio la encargatura de la Corte Suprema. A otro doctor, un tal Valdivia, De la misma forma, ¿usted conoce a la señora Rocío Maribel Guamán Díaz? sí la conozco. ¿En qué circunstancia la conoció? Cuando estaba como procurador adjunto, la conocí a ella como una trabajadora de servicio de limpieza de la Procuraduría. Bien. ¿Qué cargo?
me dieron el cargo de computación y encargada de los archivos, donde trabajaba una señorita, una tal Magali Bueno, ¿no? Se desempeñaba. Una vez que aprendió algo esta señorita, el doctor Galindo la sacó a la anterior, a la señorita Magali Bueno. Y de ahí ella siguió trabajando ya como administrativa. Bien, a su respuesta, considero que la señora Magali Palomino Bueno desempeñaba una labor. ¿Qué labor desempeñaba? ¿Eficiente, deficiente, no? No, ella era administrativa, estaba encargada de los archivos y de la computación de la Procuraduría. Una señorita a carta cabal, muy eficiente en su labor y muy colaboradora con todos. Dígame, ¿quién se encargaba de fiscalizar su desempeño laboral de la señora Guamán? Con personal de la Procuraduría tuvo un inconveniente con la señora Guamán Díaz de índole laboral? Directamente no, doctor, porque yo no paraba aquí en Lima. Mi labor estaba más en provincias, sobre todo en el Guayaga. Y venía constantemente, pocos días permanecía acá en Lima, más estaba en el frente en la lucha contra el terrorismo. Dígame, ¿por qué motivo usted dejó de elaborar en la Procuraduría? ¿Perdón? ¿Por qué motivo usted dejó de elaborar en la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Terrorismo? Ya, eso fue decisión del doctor Julio Galindo por un celo profesional. Enviaron esas felicitaciones a la Procuraduría. Pero yo ignoré todo eso hasta que un día un coronel me llama y me dice, doctor Villanueva, felicitaciones. ¿De qué? Le digo. ¿Cómo que de qué? Me dice, ¿no? De las felicitaciones que he recibido. No sé nada, le digo. ¿Cómo, me dijo? Si se le ha enviado a la Procuraduría, aquí tenemos el cargo. Espérese, me dijo, le voy a... meses partes. Entonces he ido y le he reclamado al joven que estaba trabajando, le digo, ¿dónde está esta resolución? A ver, me dice, comienza a buscar su libro de anotaciones. Me dice, se le ha entregado al doctor Galindo, aquí está su firma. ¿No? Entonces he ido y no busqué. Lo que me han enviado, le digo, tú lo has recibido, acá está tu firma, este es tú lo que has recibido. Ah, no sé, me dijo, tal vez está en la estafeta, mira. He buscado papel por papel y no encontré nada. Aquí no hay nada, le digo. Entonces me dice, entonces por error lo he mandado a la trituradora. De 2 procuradores, quienes habían asistido al onomástico de la doctora Cabanillas. Estos 2 procuradores me dicen, doctor Villanueva, ¿cómo se lleva usted con el doctor Galindo? Muy bien, le digo, es mi amigo. ¿Cómo su amigo? Me dice. Sí, le digo, pues está clavando la puñalada por la institución. Y la ministra le ha dicho, doctor Galindo, ubíquese usted. Este no es el lugar ni el momento que usted me pide la destitución de su adjunto. Por eso tengo una oficina, un horario y mi oficina. ¿No? Entonces, al día siguiente he ido a reclamarle a Galindo esta actitud. Él me dice, me hizo pasar y cerré la puerta. Y él siempre ha dejado la puerta abierta. ¿Por qué cierra la puerta? Me dijo, pues quiero hablar en forma privada contigo. ¿De qué se trata? Me dice, mira, Julio, le digo, espérame, hijo, voy a sacar un frugo. ¿Quieres un poco? Me dijo, no, gracias, le dije, porque ahí me puede dar veneno. Entonces él me dice, ¿qué pasa?
le has pedido a la ministra? Nada, me dijo, ¿por qué me...? Mira, Leo, me han llamado 2 procuradores y me han dicho que tú estás pidiendo mi destitución. ¿Por qué? Le dije, ¿acaso tú no estás sentado ahí gracias a mí? Le dije, porque a mí los asesores del ministro me pidieron ser el procurador. Y cuando conversé contigo, ¿tú qué me dijiste? No, me dijiste que, Eiter, yo soy más antiguo que tú, he tenido otros cargos, y yo debo ser llamado. Entonces yo hablé con los asesores e hice que te nombraran a ti como procurador. Entonces, ¿cómo puedes decir tú, le digo, que yo te estoy cerruchando el piso, que yo te quiero sacar? Magistrada, señor director de debates, objeción a las respuestas, porque el señor testigo tiene que contestar a las preguntas del señor fiscal. No a esos temas en sí. Yo le pediría a través de su despacho que se le diga al señor fiscal, en todo caso, que se ciña que se vea que el testigo responda a las preguntas del señor fiscal. Sí, la pregunta que le han señalado está relacionada con las relaciones que tenía con el acusado. Pero sí, señor testigo, tiene que ser preciso. Eso es adecuado para una línea de respuesta. Prosiga, señor fiscal. Bien. Señor Villanueva, dígame, ¿cómo le comunicaron su cese de funciones? Objeción por impertinente, señor magistrado. Acá no se está debatiendo el cese de las funciones del señor fiscal. Acá el marco de imputación es el tema de la asignación del presupuesto del señor Galindo. No estamos viendo el tema del cese. Señor abogado, a este tribunal le interesa conocer el nivel de relación que existía con el acusado y el testigo. Si hay un episodio el doctor Galindo me saca de la Procuraduría por un celo profesional. ya eso lo han mencionado. La pregunta que le han hecho es cómo es que usted toma conocimiento oficial de su cese. ¿Cómo me entero de mi destitución? Del doctor Galindo a través de 2 procuradores quienes habían asistido a los neumáticos de la pregunta, señor testigo Terán, es cómo se entera oficialmente usted, cómo es que cesa usted en la función. Se me acercó un procurador junto y me dice, doctor Villanueva, el doctor Galindo me ha dejado esto para que usted tome conocimiento. Era ya mi destitución como procurador adjunto. Me dieron a la mano la resolución. Bien, señor. Aquí en audiencia, el señor Galindo Vázquez ha manifestado en su declaración que el motivo del por qué este cesó fue porque se dedicaba mucho a viajar. Galindo Vázquez. La pregunta, señor fiscal. Sí, le pregunto si es cierto usted que efectivamente usted se dedicaba a viajar con la policía o no. Yo asistía a las diligencias por de cada uno de ellos. Asimismo, iba a las diligencias a solicitud de la DIRCOTE. Enviaban oficios para que me pueda personar y asistir a las diligencias que se llevaban a cabo en el Guayaga. Bien, señor. También el acusado... La pregunta es, ¿su permanencia en la Procuraduría dependía del referido ministro o del acusado en su condición de procurador? Señor, lo que sostiene el doctor Julio Galindo es falso. El ministro del Interior jamás ha pedido reducción de personal.
todo era decisión directa del señor procurador, porque él como procurador tenía la potestad de... Bien. Dígame, usted, si tuvo conocimiento, si otros funcionarios o servidores de la Procuraduría dejaron de elaborar en dicha institución. Sí, recuerdo que hubieron dos, uno de ellos el doctor Javier Yaque Moya, aunque eso lo tomé conocimiento a través de otras personas, quien fue destituido porque no le caía bien al doctor Galindo, y es un excelente a otros abogados también que eran buenos, ¿no? Pero ya sea por queja de la nueva asistenta de él, lo sacaban, ¿no? Bien. Dígame, ¿quiénes eran los funcionarios o servidores que De servicio solamente lo podía realizar el que habla o los abogados de la Procuraduría. Personal administrativo, nunca. usted tenía proporcionado por la Procuraduría un RPD? Proporcionaba el Ministerio del Interior con cargo, al igual que los demás procuradores adjuntos. Después nadie más tenía celulares, ni los mismos abogados que trabajaban en la Procuraduría. Estaba prohibido. Dígame, ¿con qué finalidad se realizaban estos viajes de comisión de servicios? Y le pregunto, ¿con qué finalidad se realizaban dichos viajes de servicios? Viáticos y los viajes era el doctor Julio Galindo. Todos, sin excepción, para cualquier procurador adjunto o los abogados. Él era el que firmaba, autorizaba los viáticos y todo. Ahora, íbamos a provincia por dos situaciones. Uno, para llevar el control de los delegados. Y dos, para asistir a diligencias de interrogatorio o asistir también a algún operativo para tener acceso de primera mano. Dígame, ¿en la Procuraduría estaba permitido que se realicen viajes de comisión de servicios o a provincias en días festivos o en temporada alta de turismo? Objeción por susceptiva, magistrado. Sí, reformule, señor fiscal. Dígame, ¿había restricciones para realizar viajes de comisión de servicios en la Procuraduría? Las restricciones las ponía en todo caso el doctor Julio Galindo, porque él como a otro, ¿no? O restringir que esto no es necesario, y no íbamos, porque él era el que autorizaba los viajes. Dígame, ¿cuánto solían durar? Podría ser 4 o 5 días, dependiendo del trabajo que se iba a realizar. Muchas veces nos autorizaban 4 días, pero teníamos que proseguir con la labor, entonces uno comunicaba al procurador, ahí está. Interior, una prórroga para que nos puedan enviar mayores viáticos. Pero sí, era máximo hasta de 8 días, 10 días como máximo. Bien, dígame, cuando se
del Estado o con funcionarios que iban a visitar antes de realizar las comisiones de servicios en provincias? Objeción, magistrado, por su gestión, porque está dictando la respuesta al testigo. Tiene que ser una pregunta abierta. Reformule la pregunta, señor. Naciones previas en la realización de esos viajes de servicio. Sí, doctor. La DIRCOTE enviaba un oficio al doctor Galindo para que él ¿no? Entonces había esa coordinación y posteriormente ya designado, casi siempre era yo, teníamos la coordinación con los efectivos policiales que iban a viajar a ese lugar o con los efectivos policiales. Dígame, para recabar documentos registrales, llámese partidas o copias, ¿era común viajar o enviar a un personal administrativo a recabarlo físicamente? Objeción, señor magistrado. Esa respuesta de viajes no ha introducido el testigo. Sí, pero está introduciendo una información sobre... Depende de qué es lo que diga el testigo, ¿no? La pregunta, reformule la señora abogado en términos de lo que le interesa en particular. Sí, le iba a provincias. Ahí tiene que ir una persona que conoce sobre los hechos que se va a solicitar. ¿Y qué mejor que un abogado? ¿No? O uno de los procuradores adjuntos. Podemos viajar. Como reitero, solamente podríamos hacerlo los abogados, los procuradores adjuntos y nadie más. Un personal administrativo podía... Sí, ese es todo, señor director de debates. Señor magistrado. Buenas tardes, señor Villanueva. Buenas tardes, doctor. Del Ministerio Público. Usted señaló que la señorita Magali Bueno estaba encargada del área de archivo y que era una persona que hacía su trabajo de manera cabal, eficiente y que era muy colaboradora. Así es. La pregunta es, ¿usted tiene conocimiento por qué el procurador Galindo la sacó de su trabajo? Sí, tuve conocimiento que la sacó a la señorita Magali Bueno para poner ahí a la señora Maribel Guamán. ¿Usted podría, estando a que se desempeñó como procurador adjunto, si el desempeño de la señorita Rocío Maribel Guamán era eficiente, cabal? Ya lo ha contestado, señorita representante del Estado. Ha mencionado que era un personal eficiente. No, estoy hablando de la señorita. Él le dijo que era eficiente, era de la señorita Magali. Yo estoy preguntando si el trabajo de la señorita Rocío Maribel Guamán Díaz era tan eficiente como el de la señorita Magali Bueno. Conteste, por favor. Gracias. De ninguna manera. No había comparación entre la señorita Magali Bueno y la señora Maribel. La señorita Magali Bueno era una administrativa muy eficiente, en cambio la señora Maribel tenía errores ortográficos y un sinfín de cosas. Aparte de ello, fue negativo para todos porque cuando uno iba a pedirle papel bond para trabajar, nos mezquinaba, teníamos que tener autorización del doctor Julio Galindo, así como también los demás útiles de oficina.
Por ejemplo, para pedir un expediente teníamos que también tener autorización del doctor Galindo para que ella nos pueda proporcionar. Si no, no nos daban los expedientes, lo que era opuesto con la señorita, bueno, uno le solicitaba y de inmediato nos proporcionaba los expedientes, incluso tenía tan actualizado el archivo que nos decía, doctor, esto está acá, esto va a suceder, esto lo van a llamar, o nos indicaba en qué estado se encontraba cada expediente. Y la última pregunta, señor Villanueva. ¿Usted recuerda si la señorita Rocío Maribel Guamán Díaz realizó alguna vez alguna comisión de servicio a la ciudad de Ayacucho? Supe que había ido a la ciudad de Ayacucho por unos documentos a recabar de los registros públicos, si no me equivoco. No, pero eso nunca debe haber sucedido porque parece que estábamos los abogados, es un trabajo de abogados. ¿Y tiene conocimiento con la autorización de quién viajó ella a la ciudad de Ayacucho? Esa fue la decisión del doctor Julio Galindo. Eso es todo, señor magistrado, por mi parte. Muy bien, señor Neira, ¿alguna pregunta que se... perdón, señor abogado defensor, ¿puede usted formular su contraexamen? Sí, muchas gracias, magistrado. Doctor Eitel, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, usted en el interrogatorio del señor fiscal, nos ha informado y ha dicho de que, bueno, dejó su relación laboral por celos profesionales, porque lo han destituido del cargo. Dígame usted, ¿quién firmó su resolución de destitución del cargo? Como ya lo he manifestado, esa resolución estaba firmada en ese entonces por el director de la DIRANDRO, y si no me equivoco, también estaba firmada por el ministro del Interior. Ok, muchas gracias. Dígame, también ha precisado que ha habido reducción de personal administrativo. Ubiquémonos en el año 2013 o 2014, donde ocurrieron los hechos, 2013. ¿Es verdad que en el año 2013 había 22 abogados en la Procuraduría? No puedo precisar eso, doctor. ¿Aproximadamente cuántos abogados había? Lo que usted recuerda por los años. No, era mucho menos. Un promedio de 10 abogados. Ya. Anteriormente al 2014, ¿usted tiene conocimiento que en la Procuraduría se llegó a trabajar hasta 22 abogados de la Procuraduría? ¿Tiene conocimiento? No tiene conocimiento. Otra pregunta. Usted nos ha dicho que la señorita Rocío Maribel Guamán Díaz, bueno, era personal de confianza, el señor Julio César Galindo. ¿Tiene conocimiento que a causa de la reducción de personal en el área administrativa, la señorita Rocío Maribel Guamán Díaz asumía las tareas de administradora, las tareas de mesa de partes, o sea, tenía un trabajo bastante acumulado? ¿Es verdad? No, hasta donde yo tengo conocimiento, como he manifestado la señorita Magali, bueno, era muy eficiente, muy eficiente, todo lo tenía al día. Sí, lo hemos entendido que usted nos dice que es bastante eficiente la señorita Magali, ¿no? Pero dígame, ¿usted recuerda qué acciones realizaba la señorita Maribel Guamán Díaz, en todo caso, en la Procuraduría? Era personal de limpieza. Además de personal de limpieza, después de personal, ¿qué acciones realizaba? Después de ello pasó a reemplazar a la señorita Magali Bueno. ¿En su condición de qué? ¿De jefe de archivos y de computación. ¿Es verdad también que realizaba acciones administrativas la señora Rocío Maribel Guamán Díaz? Perdón, no le he entendido la pregunta. ¿Es verdad que la señora Rocío Maribel Guamán Díaz en el año 2013-2014 también, aparte de ser acciones de archivo, realizaba gestiones administrativas en la Procuraduría? Eso lo ignoro. ¿De personal administrativo? Lo ignoro. Lo ignoro, correcto. Dígame, ¿usted ha tenido conocimiento que la señora Rocío Maribel Guamán Díaz entre el año 2014, 2013, 2014 o 2012 tenía problemas de cáncer? ¿Tiene conocimiento? ¿Problemas de qué? De cáncer. Ah, no, nunca lo sabía. No tenía conocimiento. ¿Desde cuándo lo conoce usted a Rocío Maribel Guamán Díaz? Desde que ella estaba trabajando como personal de limpieza. El año no recuerdo. Ya.
Correcto. Dígame, vayamos al tema de los viáticos. Usted nos ha dicho que era procurador adjunto, pero también a nivel nacional era encargado de ver los casos, ¿no? Y que viajaba mucho por requerimientos de la policía o hacía coordinaciones. ¿Podría precisarnos usted, como procurador adjunto, veo que usted ha sido una persona bastante conocedora del área, cuál era el trámite para la asignación de viáticos del personal de la Procuraduría de Terrorismo? Bien, la DIRCOTE enviaba un oficio al doctor Julio Galindo, ¿no? Sosteniendo qué es lo que se iba a hacer. Muchas veces habían operativos que habían sido capturados 10 o 15 terroristas. Entonces necesitaban que uno vaya con otro personal, uno o dos que yo designase, para poder proponerle al doctor Julio Galindo, y él autorizaba los viáticos y los días de permanencia en provincia. Cuando usted nos refiere que él autorizaba los viáticos, ¿se refiere a que él firmaba el documento de autorización? Así es, así es. Y eso era remitido al Ministerio del Interior para que se nos proporcione el dinero antes del viaje. Y dígame, ¿quién era el encargado de la asignación del viático del Ministerio del Interior? Había una oficina especializada en eso. ¿Recuerda qué oficina era? No, no lo recuerdo. Dígame. ¿Usted tiene conocimiento del artículo del numeral 5.2.1 Directiva 1-2012 sobre normas y procedimientos para la asignación de pasajes y rendición de cuentas de gastos de comisión de servicio por viajes nacionales? En la que establece que también que los contratos CAS pueden realizar viajes por comisión de servicio. Hasta donde yo he sabido la existencia de esa norma, pero el que disponía todo era el doctor Julio Galindo. Pero sí conoce la existencia de esa norma, ¿verdad? Superficialmente la he conocido. Superficialmente. ¿Usted tiene conocimiento que la señora Rocío Maribel Guamán Díaz entre el año 2013 y 2014 también era una personal CAS dentro de la Procuraduría? No, sabía solamente que estaba trabajando en reemplazo de la señora Magali Bueno. Las condiciones, eso sí, nunca he averiguado, ni tampoco no me lo ha dicho. Desconoce entonces. ¿Tiene conocimiento que personal CAS en general, sea administrativo o abogados, según la directiva 1-2012, podría realizar trabajos de comisión de servicios a nivel nacional? No. En ese entonces, cuando estaba... Ya dijo su respuesta, señor. Por favor. Señor, déjeme contestarle. No, pues. Lo que pasa es que yo manejo el interrogatorio. Señor, testigo, la línea de contestatorio es pregunta y respuesta únicamente. Ya contestó. Sí, eso es todo, señor presidente. Muchas gracias. Es todo. Bien. Señor Neira, ¿desea formular alguna pregunta al testigo? Ninguna, señor presidente. Muchas gracias. Señor Cotrina Miñano. Sí, presidente, una pregunta aclaratoria y breve. En la brevedad también la respuesta le solicito al testigo. Usted ha manifestado de que solamente podían realizar viajes de comisión de servicios los abogados y que estaba prohibido al personal administrativo. ¿En qué marco normativo de la Procuraduría está esa afirmación? Cuando he conversado en muchas oportunidades con el doctor Galindo, él jamás... ¿En qué marco normativo no recuerdo la norma, doctor. No lo recuerdo la norma. ¿Existía la norma? ¿Existe? La Procuraduría y ya no recuerdo la norma que estaba prohibido que viajen en el personal administrativo. Además, doctor, esa... No, a ver, una cosita. ¿Había o hay alguna norma que establezca eso? No lo recuerdo, doctor. Gracias. Muchas gracias, presidente. Muy bien. Bien, vamos en dos aspectos también en línea de aclaración. Primero, usted ha marcado hasta en 2 o 3 ocasiones que el personal administrativo en la Procuraduría no realizaba viajes. Así es. Que en todo caso, todos estos viajes y todos estos viáticos era por designación que partía del acusado, ¿correcto? Así es. En el tiempo que estuvo usted en la Procuraduría, y lo mencionó también en algún momento, ¿se enteró de viajes de personal administrativo contra esta costumbre o práctica o normatividad que ha mencionado? Perdón, doctor, no le he entendido la pregunta.
Durante el tiempo que usted estuvo, Ya. ya que reiteradamente nos ha mencionado que el personal administrativo no realizaba comisiones de servicios, no realizaba viajes, sea por costumbre, sea por el marco normativo que le ha señalado quienes lo han interrogado. La pregunta es, usted estando allí en la Procuraduría el tiempo que estuvo, ¿conoció de viajes de personal administrativo? Nunca, doctor. Ya. Ha mencionado también con relación a esta señora Magali Bueno y que la entrenaba a esta señora Guamán Díaz. ¿Cómo que la entrenaba? ¿Por qué razón la entrenaba? ¿Conoce usted? Sí, señor. Estuve presente ahí cuando la señora Bueno le enseñaba cómo se llevaba el control de los expedientes en el archivo y también le enseñaba el uso de la computadora. Y posteriormente, cuando ella ya aprendió algo de ahí, el doctor Galindo saca a la señora Bueno y la pone en su lugar a la señora Maribel. Sí, la pregunta iba en el sentido de que, ¿por qué asumió la señora Bueno que tenía que enseñarle a esta señora Guamán Díaz esa función? Era por disposición del doctor Julio Galindo. Bien, gracias. Gracias, señor testigo. ¿Puede usted retirarse? Muchas gracias a ustedes. Que tengan buen día. Igualmente. Muy bien. Señor asistente de audiencia, tenemos un testigo más. Sí, señor presidente, vamos a llamar. Por favor. Señor presidente, la testigo se encuentra conectada. Muy bien. Señorita Isabel Rosario Río Silva, ¿puede usted hacerse visible? No le observamos. Sí. ¿Puede presentar la cámara? Muy bien. Está encendida la cámara. Bien. Ha sido usted convocada para prestar testimonio en este proceso. Me corresponde identificarle y registrar sus datos. Su nombre completo y apellido, por favor. Isabel Rosario Río Silva. Número de documento nacional de identidad. 10-10-70-78. Fecha de nacimiento. 29 de agosto de 1973. Edad actual. 49. ¿Cuál es su domicilio? ¿Puede usted darlo a conocer en este momento o de manera reservada al asistente de audiencia? ¿Qué prefiere? De manera reservada, doctor. Muy bien, entonces lo comunica usted por interno. Es usted nacionalidad peruana. Grado de instrucción, profesión, ocupación. Grado superior, abogada. Abogada. ¿Cuál es su estado civil? Soltera. Bien. ¿Tiene usted algún vínculo de amistad, de enemistad con el acusado aquí presente, Galindo Vázquez? Ningún vínculo. ¿Profesa usted alguna religión? Católica. Bien. Vamos entonces a tomarle juramento. ¿Jura usted por Dios contestar con verdad a las preguntas que se le van a formular en esta audiencia? Diga, juro. Sí, juro. Bien, está usted bajo juramento, conoce usted que la ley establece responsabilidades penales en caso de falso testimonio. Estando a ello, yo le indico que este tribunal tiene la potestad de controlar el interrogatorio que le van a formular, hacer que se respete su dignidad, que nadie la discrimine ni coaccione, usted responda libremente sobre lo que conoce y sobre lo que observó o vivió. Correcto. Bien, bien, va a ser entonces usted objeto de interrogatorio. E igualmente, si es que le formulan una pregunta y escucha la palabra objeción,
se va a abstener de responder hasta que nosotros le habilitemos o desestimemos la pregunta. Correcto, doctor. Señor fiscal, puede proceder. Gracias, señor director de debate. Señora Río Silva, soy el representante del Ministerio Público. Voy a formular algunas preguntas. Bien. Digamos, ¿a qué se dedica actualmente, señora? Actualmente soy abogada coordinadora en la Procuraduría especializada en delitos de lavado de activos. Dígame, ¿qué cargo usted ejerció durante la Procuraduría Especializada de Delitos de Terrorismo donde usted laboró? Sí, yo ahí trabajé como abogada en el área de juicio oral. ¿En qué año, señora? El año 2013, me parece, de marzo a junio aproximadamente. ¿Cuánto tiempo trabajó en dicha Procuraduría? Algo más de 4 meses, 4 meses y medio aproximadamente. Dígame, en ese lapso que usted trabajó en la Procuraduría, ¿tuvo resultados positivos para la Procuraduría cuando trabajó en dicha entidad? Sí, en los casos que yo tenía a mi cargo, sí obtuvimos algunas sentencias condenatorias y una particularmente la recuerdo porque fue un caso que lo asumí antes de iniciar bueno, en etapa intermedia, ya en ofrecimiento de prueba nueva para el inicio de juicio oral. Y recuerdo este caso porque me fui a la DIRCOTE a revisar los libros de la DIRCOTE y a tratar de encontrar testigos para ofrecer en ese caso, ¿no? Y efectivamente encontré varios testigos protegidos, lo ofrecí para ese caso, se hizo el interrogatorio, se desarrolló el juicio y se obtuvo una sentencia condenatoria, ¿no? A favor del Estado. Bien, señor. Dígame, ¿usted conoció al señor Galindo Vázquez? Sí lo conocí cuando ingresé a trabajar en la Procuraduría de Terrorismo. ¿Cuál era su relación laboral con el señor investigado Galindo Vázquez? Bueno, era una relación laboral normal hasta cierto momento, ¿no? Pero simplemente la relación digamos, de procurador y abogada. ¿Conoció también de la misma forma a la señora Rocío Maribel Guamán Díaz? Sí, la conocí también cuando ingresé a laborar a la Procuraduría de Terrorismo y ella estaba en el área de, bueno, no sé, administración, mesa de parte. En realidad hacía diferentes funciones, ¿no? No sabía exactamente cuál era el cargo que tenía, ¿no? Pero se encargaba del área administrativa. Dígame, ¿usted o otro personal de la Procuraduría tuvo algún inconveniente de índole laboral con la señora Guamán Díaz? Objeción por preguntas especulativas. Sí, concrete si conocen en particular algún suceso al respecto. Bien, reformulando en todo caso. Si dentro de la Procuraduría que usted se desempeñó, ¿conoció usted un vínculo, una desatención de los trabajadores, el motivo del por qué dejaron de laborar, en todo caso? Problemas que se han suscitado. Bueno, en realidad el ambiente o el trato laboral con la señora Rocío, por lo menos desde que yo ingresé, siempre fue bastante tenso, ¿no? No había un buen trato laboral. Creo que eso era con todos. ¿Y a qué se debía ese ambiente tenso, señora? Porque la señora Rocío era bastante autoritaria y daba la impresión, o bueno, parecía tener el poder dentro de la Procuraduría, ¿no? Incluso podría atreverme a decir que parecía que ella era la procuradora, porque tenía la forma de mandar, de ordenar o de decir ciertas cosas de cómo uno debía hacer, ¿no? Ya, señora, y ese trato que usted refiere contra los más trabajadores de la parte de la señora Maribel Guamán Díaz, ¿tenía conocimiento el procurador Galindo Vázquez? Sí tenía conocimiento, pero creo que le era indiferente, porque nunca decía nada. Dígame, usted durante el desempeño profesional en la Procuraduría, ¿pudo usted advertir si el señor Galindo Vázquez mostraba algún favoritismo hacia la señora Rocío Maribel Guamán Díaz? Objeción por sugestiva, magistrado. Sí, reformule su pregunta, señor abogado.
Bien, concretamente, ¿cómo era el trato del señor Galindo Vázquez con la señora Guamán Díaz? Bueno, creo que era bastante permisivo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque, a ver, sucedían cosas muy particulares, por decirlo de alguna manera, dentro de la oficina, ¿no? Por ejemplo, todos ingresábamos a las 8 o antes de las 8 de la mañana porque teníamos que marcar un cuaderno de asistencia. Sin embargo, la señora Rocío llegaba, no sé, a veces a media mañana. Yo me he cruzado varias veces con ella cuando yo salía a diligencias y en muchas oportunidades la veía subir con una canasta trayendo verduras. Y eso ha sido varias veces porque yo me la he cruzado. Y luego, bueno, cocinaba en la oficina. Creo que a nadie se le permitía eso, pero la señora cocinaba en la oficina y bueno, luego pues le llevaba esos alimentos al doctor Galindo, ¿no? Yo pude apreciar eso. ¿Por qué? Porque yo llevaba mi almuerzo y en el horario aproximadamente cerca a la 1 iba a calentar mis alimentos y ahí es donde observaba pues que Rocío cocinaba y en una oportunidad estoy calentando mis alimentos y Rocío comienza a servir. Era un arroz con pollo, sirve en 2 platos, agarra una fuente, pone los platos en esa fuente y se dirige al despacho del doctor Galindo y luego cierra la puerta. Y de ahí, bueno, ya yo me retiré con mis alimentos, ¿no? Dígame, a su respuesta, aparte de la señora Guamán Díaz, que usted refirió cocinaba sus alimentos, ¿otro personal de la Procuraduría también cocinaban alimentos? No, ella es la única que cocinaba, por eso le decía que creo que el doctor era muy permisivo con ella porque ella era la única que cocinaba. Los otros abogados, algunos calentaban, sí, sus alimentos, pero cocinaban, no, ninguno cocinaba. Dígame, ese ambiente que usted refiere que cocinaban, ¿qué objetos tenía? ¿Qué utensilios? Ahí había un microondas, había una olla arrocera. Dejó de elaborar en la Procuraduría. Lo que pasa es que hubo una, a ver, en una oportunidad, bueno, las disposiciones del doctor Galindo eran de que los abogados se encargaban de asistir a las diligencias, a las audiencias, a lectura de expedientes, entre otros, ¿no? Y el personal administrativo, o sea, Rocío y una señorita Milagros que la apoyaba, se encargaban de tramitar los documentos, los escritos ante las diferentes instituciones. Entonces, en una oportunidad, yo le hago entrega de un recurso de nulidad a Rocío, ¿no? Porque la disposición era que estos escritos debían entregarse máximo hasta las 11 de la mañana para que Rocío pueda tramitarlos. En este caso, esa nulidad ante la Sala Penal Nacional. Entonces, le entregué el escrito firmado y bueno, ya yo al día siguiente le pido que me entregue el cargo y Rocío me dice que no había entregado ese recurso de nulidad, que no había salido a diligenciar documentos. Entonces, con eso fui, le informé al doctor Galindo de que Rocío no había tramitado ese recurso y que por tanto ya no teníamos la opción de presentar ningún recurso porque el plazo se había vencido. Y el doctor Galindo me dijo de que yo era la abogada, de que yo debía haberme preocupado en que ese documento saliera. Le dije, doctor, pero yo le he entregado a Rocío, que era la encargada de tramitarlo, pero me dijo nuevamente de que, doctora, usted es la abogada, Rocío no sabe de esas cosas, usted debió salir y preguntar, Rocío, ¿ya lo entregaste? Y si no, nuevamente a la media hora, nuevamente salir y decir, Rocío, ¿ya lo entregaste? Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, hasta que ella lo entregara. Entonces, después de ese suceso es que ya el trato laboral con Rocío se vuelve aún mucho más tenso, ¿no? Entonces ya habían ciertas conductas que llegaban pues ya a ser muy frontales. A raíz de eso, creo particularmente, es que ya el doctor Galindo también cambia su trato conmigo y un día me llama
creo que, bueno, justo el día que renuncio, ¿no? Un día me llama y me dice de que había perdido la confianza en mi trabajo, de que por qué yo no había asistido a una lectura de sentencia, que era una audiencia importante que yo debía haber asistido. Le expliqué de que yo no asistí a esa audiencia porque asistí debí haber ido a esa lectura de sentencia. Le expliqué que ya en ese caso incluso ya habíamos presentado recurso de nulidad y el hecho de que no haya ido no perjudicó en nada el caso, además que en una lectura solamente escuchamos, no hacemos ningún otro acto. Pero me dijo que no, que ya no confiaba en mi trabajo y lo mismo le dijo a mi coordinadora, ¿no? Entonces el doctor me dijo de que estuviera en la Procuraduría solo hasta que venza mi contrato, que era en el mes de noviembre, si no mal no recuerdo, y que ya, bueno, ahí era el último día que estaría. Entonces le dije, doctor, si usted ya no confía en mi trabajo, yo renuncio el día de hoy. Eso fue creo que el 15 de julio, 15 de junio más o menos. Entonces, este día presenté mi renuncia a las 11 de la noche, hice mi entrega de cargo y me retiré de esa procuraduría. Bien, señora. Dígame, en la misma línea, ¿tiene usted conocimiento si otros funcionarios o servidores de la Procuraduría dejaron de laborar en dicha institución y sabe cuáles fueron las razones? Bueno, conmigo el día que yo renuncié salió también mi coordinadora, la doctora Sara Salas, justamente por el mismo motivo. El doctor le dijo que ya no tenía confianza en ella y bueno, casi lo mismo que me dijo a mí. Y ese mismo día renunció también la doctora Sara Salas. Después tomé conocimiento, sí, también que han salido otras abogadas y abogados. Y particularmente, creo, inicialmente salieron abogadas. No sé, había un trato diferente, especialmente con las abogadas, no sé por qué. La única que quedó de las abogadas que había en el tiempo que yo trabajé allí fue la doctora Ana Costa. El resto, todas las abogadas salieron de ahí. Bien, señora. ¿Usted conoció a la señora Mariela Magali Bueno Palomino? No, no lo conoce. Dígame usted, ¿qué funcionarios o servidores realizaban viajes de comisión de servicio en la Procuraduría? En comisión de servicios, según la disposición del doctor Galindo, solamente podíamos viajar los abogados. Dígame, ¿con qué finalidad se realizaban dichos viajes de comisión de servicios y quién se encargaba de autorizar el pago de viáticos de dichos viajes? Las comisiones de servicios se realizaban para participar en audiencias, en diligencias, realizar coordinaciones respecto a la estrategia que se iba a seguir en determinado caso, o no sé, coordinar de repente ofrecimiento de testigos, entre otros que o la autorización de los viáticos, en principio lo realizaba el doctor Galindo. ¿Por qué? Cuando nos llegaba una comisión de servicio o nos notificaban una comisión de servicio, nosotros informábamos al doctor Galindo que estaba programada esa comisión. Luego llenábamos una solicitud, ¿no? Justificando esa comisión. El doctor Galindo en primera instancia autorizaba esa comisión y luego entiendo que lo tramitaban ante el Ministerio del Interior y el Ministerio del Interior, con la autorización ya firmada del doctor Galindo, es que autorizaba los viáticos, o sea, el dinero. Provincias, ¿cuánto duraban como mínimo? Como Bueno, máximo? todo dependía de la comisión que, no sé, que estableciera el juzgado, la sala, dependiendo del área donde estaba. En mi caso, yo estaba en el área de juicio oral. A mí me programaban, por ejemplo, viernes. Entonces, yo tenía que viajar el domingo en la noche,
para estar el lunes a primera hora en la ciudad donde se iba a realizar la comisión. Y como terminaba el viernes en horario laboral, yo el viernes en la noche ya tenía que estar de repente, no sé, pues no había pasajes para retornar y podía retornar al día siguiente, pero a primera hora, ¿no? Porque los días de comisión son los precisados en cada diligencia. A esos viajes de servicio y se realizaba terminada la comisión. ¿Qué comisión le está hablando usted? ¿Qué tipo de comisión se realizaba? Bueno, en mi caso era participar en esa ciudad, entonces ya yo tenía que retornar en la noche. Bien. Dígame, ese tipo de comisiones es, Sí se tenía que hacer las coordinaciones porque no se podía viajar y luego no hacer ninguna comisión. En mi caso, por ejemplo, se programaban juicios orales, entonces yo coordinaba con establecimiento penitenciario donde estaba internado el acusado, ¿no? Para que hubiera la disponibilidad de que lo trasladen y así no viajar innecesariamente, ¿no? A veces sucedía en que se hacía ya, entonces no vamos a poder realizar la audiencia, entonces ya con esa información se reprogramaba las audiencias, ¿no? Por ejemplo. Entonces sí se tenía que coordinar previamente para no viajar innecesariamente. dígame, ¿conoce usted si había fechas en las que no se podían hacer comisiones de servicios en provincias? Objeción por sugestión, magistrado. Reformule la pregunta, señor abogado. Dígame, la pregunta concreta, si estas comisiones de servicios en provincias se realizaban en todo momento, en toda actividad, en todo día. Objeción, no se entiende la pregunta, magistrado. Capciosa en todo caso. Ordene su idea, señor fiscal. Su línea interesa a la sala, pero ordene su idea. Programaban, tenían que ser en días hábiles, en días que se podían, días hábiles tanto en la ciudad de Lima como en la ciudad donde se iba a realizar las audiencias o las coordinaciones, ¿no? Igual también cuando se hacía coordinaciones, tenía que ser en días laborables, tanto en Lima como en la ciudad donde se iba a hacer la coordinación. Bien, eso es todo, señor. Gracias, señor Muy bien. director de debates. Señorita representante del... Ríos. Buenas tardes. Señorita, doctora Ríos, dígame. ¿Usted tomó conocimiento si Rocío Maribel Guamán Díaz alguna vez realizó alguna comisión de servicios a provincia? Bueno, he tomado conocimiento recién con este proceso. Antes no. De parte del señor magistrado. Muy bien, señor abogado defensor. Sí, gracias, magistrado. Doctora Isabel Ríos Silva, pásenme unas preguntas, por favor. Usted nos ha manifestado que había un trato no tan adecuado de la señorita Rocío Maribel Guamán Díaz, sobre todo el personal, y que, bueno, nos decía
Maribel Guamán Díaz en la Procuraduría de Terrorismo ejercía las funciones de mesepartes, de administración, bastantes funciones acumuladas y que eso lo tenía bastante atareada a ella. No diría tareada. Sí, ejercía de todo, pero no diría tareada porque... Cuando decía ejercía de todo, ¿a qué se refiere de todo? Porque hacía de todo, pero ¿Cómo? pero no lo hacía bien. Según su experiencia, ¿qué hacía de todo? Atendía el teléfono. ¿Qué más? Tramitaba los escritos que redactaban los abogados, cocinaba, cerraba con llave el área de archivo, pero nunca la he visto acomodar los legajos en el archivo, por eso que le decía atareada, yo no la veía. Ya, bueno, usted dice que no le veía tarea. Dígame, usted nos ha dicho que también había un maltrato a las personas, ¿ya? A los trabajadores. Usted particularmente, usted como abogada y ahora como coordinadora de lavado de activos, usted, conocedora de sus derechos, dio cuenta o informó al señor Galindo por escrito sobre estas irregularidades presuntamente de la señora Rocío Maribel Guamán Díaz en la Procuraduría de Corrupción? A ver, yo no he dicho un maltrato. Lo que yo he dicho, había un trato tenso, un ambiente laboral tenso. Ya, no sobre ese ambiente laboral tenso, digamos, Ujú. usted dio información al señor Galindo por escrito a efectos de buscar una salubridad o coordinación en el trabajo, a efectos que sea más pacífico, eficiente al señor Galindo. ¿Dio conocimiento usted? A ver, no di conocimiento. ¿Dio o no? No dio. No di conocimiento. Ya, correcto, no dio. Correcto, esa es la respuesta. Eso es lo que he respondido. Ya, correcto. También usted nos ha dicho, bueno, que la señora Rocío Maribel Guamán Díaz se encargaba de cocinar en la oficina, ¿no? Cocinar en la oficina en ese ambiente pequeño. Sí. Usted nos ha dicho que había una arrocera, había microondas, platos y servicios. ¿Es verdad que esos platos y servicios que había era de uso general de todo el personal de la Procuraduría de Terrorismo? No lo sé. No lo sabe, correcto. No lo sé. Aparte del microondas, ¿había alguna cocina a gas o un balón de gas en dicha oficina de Procuraduría de Terrorismo? No recuerdo si había eso. No recuerdo, correcto. Dígame, con respecto al señor Galindo, Julio César Galindo, ¿cuál era el trato en general del procesado Julio César Galindo con los abogados de la Procuraduría, lo que usted observó en esos 4 o 5 meses que trabajó en la Procuraduría de Corrupción? El trato del doctor Galindo con los abogados sí era bueno, era el correcto. Correcto, diga. ¿Es verdad que en la Procuraduría, o tiene conocimiento usted que la aniversión que tenía el personal o esa relación tensa que tenían en general los abogados o el personal administrativo con Rocío Maribel Guamán Díaz era porque Rocío Maribel Guamán Díaz les hacía un control estricto en la asistencia? ¿Tiene conocimiento? Objeción, señores, sugerente. Reformule su pregunta, señor abogado. Interesa la sala, pero reformule. Correcto, gracias. Está suficiente usted la respuesta. Sí, le vuelvo a preguntar, por favor. ¿Es verdad que la relación tensa que existía en las oficinas de la Procuraduría con todo el personal de la Procuraduría, con la señorita Rocío Maribel Guamán Díaz, es porque esta última les hacía un control estricto de la asistencia a todo el personal? Está repitiendo la pregunta, señor abogado. Información. ¿Cambie o haga otra pregunta? No, creo que considero, magistrado, que no es una pregunta repetitiva, que yo le decía... No, usted la ha repetido 2 veces, le hemos pedido que la cambie y usted la ha vuelto a repetir. Ya. La relación tensa que existía de Rocío Maribel Guamán Díaz con el personal en general de la Procuraduría era porque esta última hacía un estricto correcto en la asistencia. ¿Insiste usted, señor? ¿Igual haga la pregunta? Bueno, voy a otra pregunta, magistrado, porque considero que las preguntas son claras. No, la pregunta está muy claramente dirigida, señor abogado. El tribunal está controlando su línea de interrogatorio. Magistrado, nosotros hacemos el contrainterrogatorio y estamos autorizados para hacer las preguntas sugestivas. No, por eso, en la línea de contrainterrogatorio, su línea es una línea y una respuesta. Pero usted acá hace y infiere y da una respuesta, usted mismo. Por eso le decimos, interesa a nosotros lo que le puedan contestar, pero formule bien la pregunta. Voy al tema de los viáticos.
doctora Isabel. Dígame, ¿usted tiene conocimiento cómo era el trámite de los viáticos en la Procuraduría de Terrorismo? Sí, ya lo indiqué. Le puedo volver a repetir en todo caso. De manera Sí. aclaratoria. Sí, a ver, bueno, en mi caso particular, que yo estaba en el área de juicio oral, la sala nos notificaba la programación de audiencia de juicio oral. Yo comunicaba esa programación al doctor Galindo. El doctor Galindo, bueno, autorizaba, luego de eso llenaba una solicitud, un informe en donde se solicitaba la autorización de tal día a tal día. Luego esa solicitud era firmada por el doctor Galindo y eso lo tramitaban ante el Ministerio del Interior. En el Ministerio del Interior, con la autorización del doctor Galindo, que es el titular de la institución y quien sabía de la necesidad de esa comisión, es que el Ministerio del Interior autoriza el desembolso de los viáticos. Correcto. Solamente en ese punto quiero una pregunta y con esto termino. Ujú. ¿Tiene conocimiento usted quién era el personal encargado del Ministerio del Interior a autorizar el desembolso de esos viáticos solicitados o tramitados? No, eso lo veía el área de administración. La administración. Eso es todo, señor director de debate. Muchas gracias. Gracias. Señor Neira Flores, ¿alguna pregunta? Ninguna, señor presidente. Gracias. Señor Cotrina. No, presidente. Bien. Tres cosas en base a lo que haya dicho señora testigo. Uno, mencionó en un pasaje que la no participación de personal administrativo en las diligencias, o en todo caso, la asistencia de los abogados a las comisiones de servicios, era una disposición del señor Galindo, ¿correcto? Sí, cuando yo ingresé, la disposición que me dio el doctor Galindo, disculpe, cuando yo ingresé, la disposición que me dio el doctor Galindo es de que en comisiones de servicio a provincia solamente viajaban los abogados y el personal administrativo se encargaba de efectuar todos los trámites en la ciudad de Lima. O sea, en la ciudad de Lima los abogados no podíamos salir a dejar un documento, de eso se encargaba administración. Gracias. Segunda pregunta, usted ha mencionado también en su relato que vio a esta señora Guamán Díaz con una bolsa trayendo verduras, luego la vio cocinar, luego la vio servir platos. ¿A qué otro funcionario o abogado vio hacer esto? ¿Vio otra persona más? No, a ningún tiempo que tuvo usted? No, a ninguno. La única que cocinaba y llevaba sus verduras era la señora Rocío. Y finalmente, esta salida continua de personal que nos ha narrado, sobre todo de los abogados, ¿obedecía a una disposición oficial de un órgano del Ministerio del Interior? ¿Las salidas a comisión de servicios se refiere? No, me refiero a los despidos o las... No, eso era a disposición del doctor Galindo. En mi caso, como le digo, me llamó un día y me dijo, ya no confío en su trabajo por no haber ido, ¿no? Usted dijo que a partir de eso renunció. Sí, La pregunta, pero entonces no había ninguna comunicación hasta aquí. No, esa era decisión del procurador. Bien, muchas gracias. Puede usted retirarse. Le agradecemos su presencia. Gracias. Buenas tardes. Bien. Vamos entonces a programar nuestra próxima reunión, que será, por favor, tomen nota, día lunes 26 de junio a las 3:30 de la tarde, ya que el testigo que debe concurrir ha solicitado expresamente que se habilite esa fecha. Se trata del señor Milko Alberto Ruiz Espinosa. Él va a ser convocado entonces, señor asistente de audiencia, para la próxima sesión en el horario de las 3:30 del lunes 26 de junio. Siendo entonces las 16:22, vamos a dar por cerrada esta sesión de audiencia. La sala agradece a todos su concurrencia. Buenas tardes.